realmente, a medida que se va exponiendo y conociendo material de algunos videos salidos de los propios celulares de los involucrados, bueno, parecen prácticamente escenas del patrón del mal. Por ejemplo, este, que tiene que ver con un apriete. Y que firmó los papeles, de verdad. Si yo no me borró nunca. Y que dan cuenta del poder de fuego y de cómo se manejaban estas bandas narcos con influencia política, pero también con la posibilidad de decidir sobre la vida de personajes importantes de la provincia. Y ahora te vamos a contar quiénes son los actores de esta trama. Pero realmente decíamos, algunas escenas parecen sacadas del patrón del mal, porque incluso víctima y presunto victimario tienen un encuentro donde tiene toda la iconografía, alguien que es palpado antes de ingresar, que trata con reverencia al jefe narco, con reverencia y con temor fundado, porque pocas horas después de ese encuentro aparecería asesinado. Toda una iconografía que te va a llamar la atención. Pero vamos a los actores, hasta poder ver el video. ¿Quiénes son? Víctima y presunto victimario, instigador del delito. Sí. Darío Monge. Ahí detenete, porque no queda claro, porque el tipo dice que hace gestiones políticas. Y en algún momento se supo que había sido asesor, pero no queda claro bien de qué. O sea, qué tipo de gestiones políticas. ¿Qué era? ¿Llevaba guita negra de los narcos a la política? Digo, habría que ver qué hacía este muchacho, que dicho sea de paso, terminó muerto. Bueno, sí, influencias políticas tenía. Vamos a repasar quiénes son los actores. Darío Monges se presentaba, viste, como el típico hombre de la política, puntero de todo y gestionador de nada. Pero en algunos casos sí tenía vínculos, porque estaban, por ejemplo, los hermanos Moreno, uno de los cuales fue intendente de la zona de Vaqueros, otro, un ex ministro de Seguridad, a instancias del cual consigue una entrevista en la cárcel que lo llevaría a la muerte. ¿Por qué? Porque Darío Monges se reúne más de una vez con este otro señor, Cristian Gringo Palavecino, el patrón. Y este hombre, que ahí lo ves en esta imagen trasladado a los Chapos Guzmán, estas imágenes, ¿sabés de cuándo corresponden, Rolo? Hace 3 días. Fue puesto en la lista de delincuentes de alto perfil, aquella misma, por ejemplo, de los narcos rosarinos. Claro. Y fue trasladado de una cárcel de mediana seguridad de Salta, fíjate de qué manera, sí. Con avión, con vuelo privado, entre medio de muchísimas fuerzas de seguridad, con chaleco antibalas, al sector de máxima seguridad de la cárcel de Seiza, donde ya están algunos de los principales narcos rosarinos detenidos. ¿Por qué? Porque se detectó que estaba armando un nuevo atentado en un listado que incluía figuras de la política, pero sobre todo del Poder Judicial. O sea, este era un narco de alto vuelo, con capacidad de daño. Sí. Y en el encuentro con el gestor, con Darío Monges, un hombre de la política, ¿qué le había encargado en un determinado momento? Que beneficiara en el tratamiento que tenían las cárceles este otro personaje. Vení, te lo voy a presentar. Alejandro Cabezón Díaz. Por eso le ponemos en los apodos el protegido. Le pide hacer una gestión, después de muchas otras que resultaron exitosas, por este señor, que era un sicario, uno de los principales pistoleros de este narco, que manejaba en la mirada de Patricia Bullrich y de muchos de los miembros del Ministerio de Seguridad de la Nación, todo lo que tuviera que ver con la zona caliente del narcotráfico entre Orán y Bolivia. Entonces le pide hacer una gestión para mejorar la situación de este protegido y consigue una polemiquísima visita a la cárcel de Orán para entrevistarse con él, y en ese caso que toca influencias del ministro de Seguridad de por aquel entonces de la provincia. Por esto se abrió una causa. ¿Cómo consiguió a instancias del ministro de Seguridad que le abrieran una entrevista con este hombre? Y ¿sabés qué pasa, Rolo? No termina consiguiendo aquel pedido que le hizo el narco. Todo lo contrario. A este hombre, Alejandro Cabezón Díaz, lo terminan enviando a una cárcel en la que... O sea, la visita terminó generando el efecto contrario. Exactamente. ¿Y qué pasó con el jefe narco entonces? ¿Se enojó?
El jefe narco se lo tomó muy a mal y le encargó un trabajito a estos otros, que son los que hoy están sentados en el banquillo de los acusados por el crimen de Darío Monjes. Los Bejarano, acá vemos a los hermanos, también está el padre, los tres llevados a juicio. Y los Bejarano lo pasaron a buscar, esto tiene que ver con 2022, a este hombre con el que evidentemente tenían vínculos, con Darío Monjes, en su camioneta. Fueron hasta un lugar, un barrio alejado de la zona central de la capital de Salta Capital, el barrio El Círculo. Bueno, te la hago corta, ¿cómo apareció allí Darío Monjes? Con 5 disparos en la cabeza. Típico crimen narco. Ellos fueron llevados a juicio, no así el jefe narco, ¿no? El capo narco, pero se supone que pudo haber sido el instigador de este crimen. Sí, se probó. Ahí hay un punto donde decir, che, qué mal investiga la justicia, ¿no? Porque va a investigar, por un lado, el crimen de Darío Monjes, que se reunió con el narco y 5 días después lo terminan cosiendo a tiros. Y además, ahora vamos a escuchar el video, Monjes le va poco menos que a pedirle disculpas. Y sin embargo, 5 días después aparece muerto a tiro. Y después está el detalle de la obviedad, sí, o del grotesco criollo, que este muchacho, el gringo palavecino, detenido por narco, ahora trasladado a Ezeiza, en el video queda grabado disfrazado de narco mexicano. Acá lo tenés, Rolón, mirá, esta es la imagen. Vean cómo va vestido. Yo sé que es un detalle de color negro, digamos, de humor negro. Va vestido, se cree en el papel, se creen que son narcos mexicanos. Entonces va con sombrero al estilo mexicano y la típica camisa que se ve en las películas de narcos mexicanos, que son antiguas, digamos. La típica camisa esa de 2 colores, el señor, a quien además, cuando lo reciben los custodios, le dicen patrón. Este es el encuentro que sella la suerte. Mirá, Darío Monjes. Lo palpan a ver si no tiene ninguna cámara. No sé qué lo tiene. Está todo apagada, está apagada. Pero además lo graban. El que graba esto es el jefe de los sicarios de este paravecino. Fíjate acá, fíjate la escena, ¿eh? Yo quiero que repares en esto, Rolo. Él ya llega en perdedor a este encuentro, teniendo que dar explicaciones. Fíjate toda la iconografía, ¿eh? Y ahí entra el jefe narco, el gringo palavecino, con sombrero tejano. Él lo saluda casi con reverencia. Y en el encuentro va a decir, yo no vengo a hacerle perder el tiempo. Él ya sabe que va habiendo incumplido algún pedido, otros sí los ha conseguido. Y dice, yo no vengo a hacerle perder el tiempo a un hombre de su importancia, de su nivel. Le dice un hombre de la política a un hombre del narcotráfico. El hombre que a sangre y fuego maneja parte del narcotráfico en el límite fronterizo entre Salta y Bolivia. Trata de mostrarse distendido, sonriente. Sin embargo, pocos días después de este encuentro, quedó sellada su suerte, porque finalmente lo terminaron encontrando y ajusticiado de 5 balazos en la cabeza, típico crimen narco, a bordo de su camioneta, en las afueras de Salta, y encuentro en el cual fue asesinado y acribillado por el tridente del padre y los hermanos Bejarano. Y pocas veces nos llegan estas noticias, ¿no? Y el video muestra la magnitud y los personajes que se van generando alrededor del narcotráfico. Claro, la zona de Salta tiene como 2 grandes puertas de ingreso de la cocaína que viene de Bolivia. Una es la zona de Orán y otra es la zona que viene por la ruta 34. Abel Díaz es periodista, está en Salta. La verdad que nos llamó mucho la atención este personaje vestido con sombrero mexicano, haciéndose el narco mexicano, pero que después termina matando, o por lo menos le atribuyen la muerte de una persona 5 días después. ¿En qué contexto? ¿De qué se trata esta banda? Abel, ¿cómo te va? Buen día, Rolando, un gusto saludarte. Y efectivamente, acá en Salta ya hace algunos años atrás se viene hablando de un narcoestado. Esto lo dice inclusive gente del Poder Judicial Federal por cómo han venido creciendo las denuncias relacionadas al sicariato, al crimen organizado, al narcotráfico. En estos últimos 2-3 años
ha crecido notablemente y hoy ya vemos en las calles prácticamente un camino totalmente allanado, con total impunidad, para que el narcotráfico penetre no solo en las calles de Salta, sino sabemos, por números estadísticos que nos proporcionan de manera oficial, de la droga que sale de la Argentina, el 80% entra por esta provincia, tal cual mencionabas vos recién hace un minuto. Hay dos puntos claves: Orán, en el norte provincial, zona de frontera, y también por Salvador Massa. Claro, Salvador Massa, Yacuiba, Orán Bermejo. Exacto. Lo que te preguntabas vos recién, la vinculación con el poder político de Darío Monge es totalmente confirmado, totalmente cierto. Eso ya está prácticamente... Pero no era, o sea que no era un vendedor de humo, digamos. No. Él era funcionario provincial y quien le da la autorización para que visite al sicario El Cabezón Díaz es el propio secretario de Seguridad de nombre Benjamín Cruz. No solamente secretario de Seguridad en ese momento, sino también es amigo personal del gobernador Gustavo Sáenz de hace años, prácticamente desde que iniciaron en la política. También es el presidente del partido político que lo pone a Sáenz como gobernador, es decir, muestra eso la enorme amistad que existe en este grupo. Y eso es todo lo curioso, lo grave, lo particular, lo que llama la atención acá. Porque en ese momento el Cabezón Díaz estaba cumpliendo condena en la cárcel federal de Orán y llega un día con un permiso oficial del secretario de Seguridad. Eso está en juicio, inclusive fue imputado hace unos días Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad, hoy auditor en la Municipalidad de Salta para el intendente Emiliano Durán, es decir, lo han premiado con otro cargo, sigue cumpliendo funciones públicas y este sicario estaba incomunicado. El permiso llega para que él lo pueda visitar fuera del horario. El funcionario autoriza un permiso para que Monge, que después termina muerto, vaya a entrevistarse con un sicario incomunicado. Exacto. O sea, pero incomunicado. Pero al hacerlo con el permiso dejó los dedos puestos. Totalmente. Incomunicado y a la vez fuera del horario de visita, porque uno puede decir, bueno, por lo menos que cumplan con las reglas correspondientes, como en cualquier régimen de carcelario, en horario de visita y demás. Es decir, como un tema de extrema prioridad, y uno se preguntaba acá, por lo menos yo periodísticamente lo hacía, ¿qué puede ir a hablar un funcionario ordenado oficialmente por otro funcionario de alto rango con un sicario? Los temas de charla en común no son muchas, es solamente sentido común. A los días aparece muerto. Hoy conocemos este video que ustedes mostraban, que fue previo a esa visita a la cárcel. Seguramente hubo ahí algún favor, algunos compromisos entre la política. De hecho, en ese video se lo menciona al gobernador Gustavo Sáenz, lo mencionan entre ellos dos. Lo mencionan a Pablo Oute, que es diputado nacional, lo mencionan al exministro de Seguridad, al secretario de Seguridad, mencionan a muchos de la cúpula. Sí. Puede ser un falso influyente. El asunto es que había una conexión. Pero quiero detenerme un poquito en la figura de este gringo palavecino, el señor que andaba... pero se la creía que era un narco mexicano, disfrazado de narco mexicano y todo. Acá, por lo que se ve en Salta, es totalmente un México. Eso ya lo venimos diciendo no solo nosotros desde el periodismo independiente, sino el Poder Judicial Federal ya lo ha manifestado. Salta va camino a ser Sinaloa. Mucha gente del país se sorprende con Rosario, pero Salta, quizás porque callan esa verdad, que termina hoy saliendo. Esto es inédito, nunca se vio en Argentina un video con estas características, pero eso refleja lo que acá está pasando. Acá nunca hubo un operativo provincial montado por el Ministerio Provincial para combatir el narcotráfico. Todas estas detenciones o los secuestros de droga, cocaína principalmente, se hacen desde el plano federal. Fíjate vos que Palavecino es arrestado por las fuerzas federales el año pasado. Las drogas, cantidad de drogas, cientos y cientos de kilos que por día pasan. En los últimos días, últimas semanas, se han encontrado camiones de bomberos que deberían estar apagando incendios y que forman parte del equipo de las fuerzas provinciales con cocaína. Camionetas de la policía que deberían estar dando seguridad a los barrios con cocaína. Ambulancias que deberían estar llevando enfermos con cocaína. Bueno, totalmente confirmada. Una changuita, Abel, te agradecemos el contacto, te mando un gran abrazo. Sí, igualmente.